¿Cómo abordar un trazado de electrocardiograma? Hay que seguir un orden constante y que con la práctica se vuelve automático. Lo primero es hallar la frecuencia, segundo el ritmo y la conducción, tercero amplitud, voltaje de ondas y por último la descripción del segmento ST y la onda T. Primero, frecuencia como vimos, sea frecuencia ventricular o frecuencia auricular, si es que esta está por debajo de las 60 contracciones por minuto, estamos hablando de bradicardia, y si está por encima de 100 por minuto, taquicardia. ¿Cuál es la manera más simple de hallar la frecuencia, sea ventricular o auricular? Pues con tripletas. Supongamos que aquí está la R de un QRS cualquiera. Si es que el siguiente QRS está en la siguiente línea oscura, o sea, 5 cuadraditos pequeños más adelante, la frecuencia será 300 latidos por minuto. ¿Qué hacemos en algunas arritmias cuando los RR son irregulares? Lo que hacemos es contar 30 cuadrados grandes, lo que equivale a un tiempo de 6 segundos. Contamos todos los QRS y simplemente se multiplica por 10. El segundo paso es ritmo y conducción. Y se inicia hallando el ritmo de base. El ritmo de base es el ritmo que el paciente tiene la mayor parte del tiempo. Nosotros, por ejemplo, probablemente el ritmo que tengamos la mayor parte del tiempo sea el ritmo sinusal. Hay criterios para decir que una persona tiene un ritmo sinusal y son que las ondas P deben ser positivas en las derivadas frontales inferiores, o sea 2, 3 y ABF, y también debe ser positiva en las precordiales, con excepción de V1 donde será difásica, ¿no? Esta onda P debe ser negativa en ABR, como dije, difásica en la derivada V1, y después de cada onda P debe haber un QRS. El RR, o sea el espacio entre una R y otra R, o entre un QRS y otro QRS, debe ser siempre constante. El intervalo PR, que comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, debe medir no menos de 0.12 segundos y no más de 0.20 segundos. Y la frecuencia debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Otro ritmo de base que podemos encontrar es la arritmia sinusal. La arritmia sinusal cumple todos los criterios para ritmo sinusal, con excepción de que el RR no es constante. Se puede observar en niños o también con la inspiración y la expiración. Sucede que en la inspiración la frecuencia cardíaca aumenta, por lo tanto el RR se hace más corto por ese breve periodo de tiempo. Y en la expiración la frecuencia cardíaca disminuye, por lo que el RR se hace más largo. La primera imagen es de una arritmia sinusal. Como podemos ver, cumple todos los criterios para el ritmo sinusal, pero el RR es irregular. Otro ritmo de base que podemos encontrar es el marcapaso migratorio. La segunda imagen nos muestra sobre esto y lo que podemos apreciar es que las ondas P cambian de forma. No hay ondas P similares. La primera onda P es una onda P picuda, la segunda onda P es negativa, la tercera también es picuda, pero no se parece a la primera. La cuarta es un poco más redondeada. Entonces vemos que hay más de un marcapaso que está estimulando el corazón. El nombre que recibe es de marcapaso migratorio. Si observáramos algo similar a esto, pero la frecuencia estuviera más de 100, entonces se llamará taquicardia atrial multifocal. Otro ritmo de base muy común es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, la frecuencia a la que disparan las aurículas está por encima de 350 latidos por minuto, y lo que se va a observar son ondas F minúscula de fibrilación y que la frecuencia de disparo de las aurículas es de más de 350 latidos por minuto. La imagen que pueden apreciar es como un marcapaso migratorio, solo que la frecuencia está por encima de 100 latidos por minuto, o sea, una taquicardia atrial multifocal. Y aquí una fibrilación auricular típica, ¿no? Los RR son clásicamente irregulares. No siempre, pero la mayoría de las veces los RR son irregulares. Una vez determinados los ritmos de base, debemos revisar los ritmos agregados. Básicamente se dividen en dos grupos, que vendrían a ser los pulsos y ritmos de escape y los pulsos prematuros. ¿Qué sucede? Cuando el nódulo sinusal por algún motivo está enfermo y deja de trabajar o deja de mandar el impulso, puede que el corazón, para evitar detenerse por completo, van a haber otros sitios. Estos focos de automaticidad pueden estar en las aurículas, pueden estar en la unión auriculoventricular
una zona cerca al nódulo auriculoventricular que recibe el nombre de tejido de unión, o pueden estar en los ventrículos. Si es que el nódulo sinusal se detiene por un momento breve, un foco de automaticidad asume el control por un momento breve también, solamente un pulso hasta que el nódulo sinusal vuelva a trabajar. Si este es el caso, el nombre de este ritmo agregado es pulso de escape. Si es que el foco está en las aurículas, será un pulso de escape auricular. Si el foco está en el tejido de unión, un pulso de escape funcional. Y si el foco está en los ventrículos, un pulso de escape ventricular. ¿Cómo sabemos que el foco de automaticidad está en las aurículas? Pues porque se va a observar una onda P anómala. En caso de que el foco de automaticidad esté en las aurículas, lo reconoceremos debido a la presencia de ondas P anómalas, que pueden ser negativas en las derivadas inferiores o incumplir otras características de la onda P del ritmo sinusal clásico. Si es que el foco de automaticidad está en el tejido de unión o en el ventrículo, no vamos a tener onda P, solo vamos a tener un complejo QRS. Si es que el foco está en el tejido de unión, ya que el impulso bajará con normalidad por el haz de His, el QRS será angosto. Mientras que si el foco está en los ventrículos, al no viajar el impulso por el haz de His, el QRS será ancho. Si es que el nódulo sinusal, en lugar de detenerse por un breve momento y volver a su trabajo, se detiene permanentemente o por largos periodos, este mismo foco de automaticidad responsable de, en el caso anterior, lanzar los pulsos de escape, en este caso se encargará de dar un ritmo de escape. La manera de reconocer si es que este foco está en las aurículas, el tejido de unión o en los ventrículos, además de los ya mencionados para los pulsos, es que si es que el foco de automaticidad está en las aurículas, la frecuencia estará entre 60 y 80 latidos por minuto. Si el foco de automaticidad está en el tejido de unión, la frecuencia es de 40 a 60, y si es que el foco está en los ventrículos, la frecuencia será de 20 a 40. También se le conoce a este último como ritmo idioventricular. Para que ocurran esos dos primeros casos, tendría que haber una pausa del nódulo sinusal. Una pausa o parada completa del nódulo sinusal. Los pulsos prematuros no necesitan que el nódulo sinusal esté enfermo. Es simplemente un foco de automaticidad que está muy excitado y que le gana al nódulo sinusal. Por lo tanto, no habrá una pausa entre el último QRS normal, sino que este QRS anómalo vendrá antes de lo esperado, antes de que el nódulo sinusal pueda disparar con normalidad. Al igual que en los anteriores, tenemos que el foco de automaticidad puede estar en las aurículas, puede estar en el tejido de unión o puede estar en los ventrículos. Si es que el pulso prematuro está en las aurículas, observaremos una onda P inmiscuida probablemente en la onda T anterior o después de ella, y después el QRS que le sigue. Si es que el foco está en el tejido de unión, no veremos una onda P, simplemente un QRS que se adelanta al tiempo normal. Y si el foco está en los ventrículos, pues de la misma manera. La única diferencia entre el pulso prematuro de la unión y el pulso prematuro ventricular es que este último tendrá un QRS angosto. Hay tres maneras de clasificar las taquiarritmias. Desde la más simple a la más compleja, se puede clasificar por la velocidad de la taquiarritmia, por la localización de la taquiarritmia, si es que está en los ventrículos o por encima de los ventrículos, y por el mecanismo de génesis de la arritmia. La clasificación por la frecuencia va de la siguiente manera. Si es que estamos en una frecuencia entre 150 y 250 latidos por minuto, estaremos hablando de una taquicardia paroxística, sea auricular o sea ventricular. Tal es el caso de la primera imagen de la izquierda. Estamos a 150 latidos por minuto y hay una onda P antes de cada QRS, por lo que estaremos ante una taquicardia paroxística auricular. En la tercera imagen de la izquierda podemos ver que tenemos una taquicardia que está a una frecuencia de más o menos 150 latidos por minuto, un poco más, y no apreciamos ningún tipo de onda P. El QRS no está ancho, por lo tanto estaremos ante una taquicardia paroxística del tejido de unión. En la última imagen de la izquierda tenemos también una taquiarritmia a una frecuencia de más o menos 250 latidos por minuto y son QRS anchos, por lo que supondremos que estamos ante una taquicardia paroxística ventricular. Si es que la frecuencia está entre 250 y 350 latidos por minuto, se habla de aleteo o flutter, que puede ser auricular o ventricular.
La primera imagen de la derecha nos muestra el primer ejemplo, es un aleteo auricular, la frecuencia de las aurículas están más o menos por 300 latidos por minuto. La segunda imagen de la derecha nos muestra una taquiarritmia que está a una frecuencia de más o menos 300 o más latidos por minuto y no observamos ningún tipo de onda P, además de que los complejos QRS son anchos. Será entonces un aleteo ventricular o también conocido como torcida de puntas. Si la frecuencia está por encima de los 350 latidos por minuto, se habla de fibrilación, sea fibrilación auricular o fibrilación ventricular. Típicamente, en una fibrilación no es un solo punto el que está disparando, sino son varios puntos, sea en las aurículas o sea en los ventrículos, son múltiples puntos que están disparando en todo momento y logrando así frecuencias más altas de 350 latidos por minuto. En la tercera imagen de la derecha podemos ver que no se nota una onda P, no hay onda P, simplemente hay ondas F minúsculas de fibrilación y si sacáramos la frecuencia de estas, encontraríamos que está muy por encima de los 350 latidos por minuto. La última imagen de la derecha nos muestra una taquiarritmia que está más o menos entre 300 y 350 latidos por minuto, pero los QRS, aparte de ser anchos, lo cual nos habla de su origen ventricular, son completamente irregulares, dejando ver así que son múltiples focos los que están descargando. Por lo tanto, sería una fibrilación ventricular. Con respecto a los bloqueos, tenemos el bloqueo sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. Hay 3 grados de bloqueos auriculoventriculares. El primer grado de bloqueo auriculoventricular es con el intervalo PR, dura más de 0.20 segundos y además es constante. Es decir, todos los intervalos PR miden lo mismo. Si uno mide 0.25 segundos, todos miden 0.25 segundos. Y después de cada onda P siempre hay un QRS. No puede faltar un QRS después de cada onda P. El bloqueo AB de segundo grado tenemos de dos tipos, tipo Wenckebach y tipo Movitz. Se dice que es un bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach cuando se aprecia el fenómeno de Wenckebach. Vemos que en un inicio el intervalo PR es corto, normal, luego se va haciendo más largo, luego más largo hasta que hay una onda P que no conduce. El segundo tipo es el bloqueo tipo Movitz. En el bloqueo tipo Movitz, simplemente el PR es normal, pero en cualquier momento una onda P no conduce. En el bloqueo AB de tercer grado, el nódulo auriculoventricular está por completo bloqueado, de manera que no hay comunicación alguna entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas irán a su propia frecuencia y los ventrículos irán a su propia frecuencia, comandados por algún punto o bien del tejido de unión o de los ventrículos. Cuando por algún motivo la rama derecha del haz de His se bloquea, el impulso viajará por la rama izquierda del haz de His. Luego de despolarizar el ventrículo izquierdo, recién el impulso logrará pasar al ventrículo derecho y lo despolarizará. En este caso, lo que encontraremos en el electrocardiograma es, en la derivada B1 o B2, un patrón de orejas de conejo o un RSR'. Por otro lado, si es que lo que se bloquea en el punto 3 de la imagen de la derecha es la rama izquierda del haz de His, el impulso viajará por la rama derecha, despolarizará todo el ventrículo derecho y posteriormente llegará al ventrículo izquierdo para hacer lo propio. En este caso, lo que encontraremos en el electrocardiograma es un patrón de R en torre en la derivada B5-B6 y principalmente en la derivada de 1. Si encuentran una R en torre en la derivada 1, eso es un bloqueo de rama izquierda, digan lo que digan. También puede bloquearse el fascículo anterior superior o el fascículo posterior inferior de la rama izquierda del haz de His. Si se bloquea el fascículo anterior superior, encontraremos que el eje del QRS estará más allá de menos 45 grados hasta menos 90 grados. Por otro lado, si es que se bloquea el fascículo posterior inferior, el eje estará completamente tirado a la derecha, más allá de 90 grados hasta 140 grados. Si es que la onda P mide más de 0.15 milivoltios, esto nos sugiere crecimiento de aurícula derecha. Otros criterios que nos sugieren crecimiento de aurícula derecha son criterios de crecimiento de ventrículo derecho, ya que en la mayoría de los casos que la aurícula derecha crece, el ventrículo derecho también se encuentra aumentado de tamaño. Pensaremos en un crecimiento de aurícula izquierda cuando la porción terminal de la onda P dure más de un cuadradito, o sea 0.04 segundos, o tenga una amplitud mayor de 1 milímetro. Para el crecimiento de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, el índice de Lewis nos ayuda bastante. Lo único que tenemos que hacer es sumar
los milímetros de la onda R en la derivada 1 más la onda S de la derivada 3 y restarles la suma de la onda R de la derivada 3 y la onda S de la derivada 1. Si es que el resultado es más de más 17 milímetros, entonces estaremos ante un crecimiento de ventrículo izquierdo. Si es que el índice de Lewis es menor a menos 14 milímetros, estaremos pensando en un crecimiento de ventrículo derecho. Por último, hay que revisar si es que hay ondas Q, el segmento ST y la onda T. Una onda Q patológica nos habla de necrosis. Una onda Q será patológica si es que dura más de 30 milisegundos, es decir, si dura más de 0.03 segundos, o sea, casi un cuadradito a lo ancho, o si es que de amplitud es del 25% del QRS, excepto en ABR. La desviación del segmento ST puede ser supradesnivel o infradesnivel del ST. Un supradesnivel del ST se define por elevación del punto J. En la imagen de abajo a la derecha pueden observar cuál es el punto J. Se define, como les decía, por elevación del punto J en dos derivadas continuas. La elevación debe ser más de 1 milímetro, excepto en la derivada B2 en B3. En B2 y B3, en varones, la elevación debe ser 2 milímetros o más. En B2 y B3, en hombres mayores de 40 años, la desviación debe ser más de 2 milímetros. Y si son menores de 40 años, más de 2.5 milímetros de amplitud. En mujeres, B2, B3, el supradesnivel del ST debe ser mayor o igual a 1.5 milímetros de amplitud. En el caso de infradesnivel del ST, debe haber depresión horizontal o descendente, nunca ascendente, mayor a 0.5 milímetros, mayor o igual a 0.5 milímetros. La onda T se puede ver afectada por muchas cosas. Para que sea una onda T de isquemia, esta, aparte de ser invertida, debe ser simétrica, debe ser... Muy bien, eso sería todo y aquí les dejo las referencias por si quieren investigar más sobre el tema.